Quiero comenzar con una historia. Esta historia comienza con un hombre que se llamaba Gustavo. Y Gustavo está regresando del trabajo, va rumbo a su casa en su carro, un Pontiac viejito. Es un día que hace mucho frío, un día lluvioso, un día nublado. Y a la distancia ve un carro ahí al lado de la carretera que está descompuesto, que está parado. Y se da cuenta que es una anciana. Así que él estaciona su carro enfrente del Mercedes-Benz de esta anciana. E inmediatamente Gustavo se da cuenta de que la señora no sabía cómo salir de ese aprieto. Cuenta la historia que la señora ya tenía más de una hora ahí, en el frío, en la lluvia, mojándose, y no podía resolver el problema. Él sale de su carro, Gustavo, y empieza a ir rumbo a la señora, la dirección con la señora. Y entonces en ese momento la señora lo ve y viene un hombre desalineado, cansado, un tanto hambriento, ¿verdad? Tal vez un poco despeinado, y viene tosiendo. Así que la señora piensa, a lo mejor es hasta un delincuente. Pero esta anciana no tenía muchas opciones, simplemente lo esperó. Así que cuando se acerca a Gustavo, percibe el miedo de la señora y le dice: señora, si me permite ayudarle, ¿le puedo yo ayudar con su carro? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, la señora se da cuenta de que él no era un mal hombre, no quería robarle ni mucho menos ni hacerle daño, solo ayudarle. Así que la señora le dice: pues es la llanta de mi carro, que se ponchó la llanta de su carro. En ese momento Gustavo le dice: señora, entre a su carro, yo voy a cambiar el neumático, por favor, para que no se siga mojando. La vio que estaba ya pues mojada, con mucho frío, porque era un momento de frío y de lluvia en ese día. Así que la anciana se mete a su carro y Gustavo empieza a sacar las herramientas y a cambiar la llanta. En eso la señora tiene un poquito más de confianza. Esta anciana baja el vidrio de su carro y empiezan a conversar un poco. Y le dice la anciana: bueno, yo estoy de paso aquí, voy a tal destino, solamente estoy de paso y mira, pues me pasó este incidente. Gustavo se presenta y le dice: mi nombre es Gustavo y bueno, pues qué bueno que la pude ver y que estoy aquí para ayudarle. Después de que Gustavo cambia el neumático, ya estando a punto de terminar de cambiar el neumático, cuando ya estaba metiendo las herramientas, esa anciana empieza a analizar y empieza a pensar: pues qué hombre hizo esto, qué hombre, ¿verdad? Se baja, se moja y bueno, pues yo creo que pues le voy a dar algo realmente, una buena cantidad, ¿no?, de dinero. Así que la anciana le dice: ¿cómo puedo agradecerte? A lo que Gustavo pues solamente sonrió, y cuando la señora le extiende unos dólares para recompensarle por su ayuda, Gustavo le dice estas palabras a la anciana: si quiere pagarme, haga lo mismo que yo he hecho con usted. Vea a una persona con necesidad, y cuando usted vea a esa persona con necesidad, recuerde que yo le he ayudado. Esa es la forma en cómo usted me puede pagar, que usted ayude a alguien en necesidad. Es lo que le dice Gustavo. La señora se queda impactada en su corazón, y aunque Gustavo se fue mojado y con mucho frío, pero con el corazón cálido por haber ayudado y hacer una buena obra en ese momento. La señora agarra su carro, se va, y después de unos kilómetros ve un lugar viejito, no tan agradable a lo mejor a la vista, pero ve que es una cafetería, un pequeño restaurante, y dice: antes de llegar a mi destino, como hace tanto frío, voy a tomarme un café para calentarme un poco. Así que la anciana va a ese restaurante y llega, y lo primero que ve es a una mesera, a una mujer. Esa mujer se veía cansada de su rostro, ¿verdad? Y la anciana le pide un café. Así que la mesera lleva el café, pero también le lleva una toalla. Eso impactó el corazón de la anciana, para que ella se secara su cabello, para que se secara su rostro, porque estaba mojada la anciana. Y eso le impacta, y empiezan a tener una conversación la anciana y la mesera brevemente, y le dice: se ve que estás cansada. Sí, le dice la mesera, ya llevo varias horas aquí
trabajando. No me falta mucho para que yo pueda salir ya. Pero hay algo peculiar en ella, en esta mesera, y es que tenía aproximadamente 8 meses de embarazo. 8 meses de embarazo aproximadamente. La anciana le impacta que una persona que ya estuvo prácticamente todo el día trabajando y con 8 meses de embarazo sea tan amable y tenga esa sonrisa. Así que la anciana se despide, ¿verdad? Y le dice, tráeme la cuenta, por favor. Y en eso le paga el café, solo pidió un café. Le pagó el café con un billete de $100. De $100. Cuando la mesera regresa para darle su cambio, porque tal vez costaba $5 el café, ¿verdad? Cuando regresa la mesera para darle su cambio, se da cuenta que la anciana ya no estaba. Y cuando intenta ir a alcanzarla para regresarle su cambio, se da cuenta que en la mesa donde estaba sentada la anciana había una nota. En esta nota estaba envuelto en 4 billetes de $100 cada uno, o sea, eran $400. Era casi $500 que en ese momento tenía. Y la anciana deja esta nota. Cuando la mesera lo ve, empieza a llorar y le dice a la anciana esto es un regalo para ti. Hace muchos años estuve en tu misma situación. Hoy alguien me ayudó. ¿Cómo yo no hacer lo mismo por ti? Si quieres pagarme, le dijo la anciana en esa nota a la mesera, esto es lo que puedes hacer. Ayuda a alguien en necesidad desinteresadamente. Así que la mujer se fue muy pensativa, esta mesera se fue muy pensativa, termina su turno de trabajo, llega a su casa, ya es de noche y su esposo estaba profundamente ya cansado y estaba acostado, estaba ya dormido. Al día siguiente su esposo se tenía que parar temprano y esta mesera empieza a analizar esto, como una anciana desconocida, ¿verdad? Completamente desconocida, no me conocía, me dejó casi $500 de regalo, lo que equivalía para que ellos comieran durante una semana. Era el sueldo de aproximadamente una semana. Y entonces ella empieza a analizar, si quieres pagar, lo que decía la nota, si quieres pagar, ayuda a alguien en necesidad. Empezó a analizar que su esposo no tenía prosperidad económica, tenía problemas, tenía dificultades y estaban en una carencia económica fuerte, en una pobreza. Y analizó que en algunos momentos ella le reclamaba. Así que se acordó de esas palabras que la anciana le escribió en una nota: si quieres ayudar a alguien, ¿verdad? O si quieres pagarme, ayuda a alguien en necesidad. Y se dio cuenta que su esposo era el que estaba con esa necesidad. Así que ella se acerca muy calmadamente al lado de su esposo, él ya estaba acostado, y le dice: no te preocupes, mi amor, todo saldrá bien. Te amo, Gustavo. Era ese mismo Gustavo que horas antes había ayudado a la anciana a cambiar ese neumático. ¿Cuántos entendemos esta historia? La esencia de esta historia es ayudar desinteresadamente. Es que nosotros normalmente damos esperando recibir, pero aquí es una cadena de favores. Ayudar desinteresadamente. Y regreso al momento donde la anciana le quiere pagar con dinero, con $, a Gustavo, y Gustavo le dice: no lo haga. Yo lo único que le pido es que si usted ve a alguien en necesidad, ¿verdad?, la ayude. Gustavo tal vez nunca se imaginó que esta anciana le iba a ayudar a su propia esposa más adelante. Y aquí también vemos algo muy interesante, amada iglesia. Todo servicio tiene su recompensa. Todo lo que sembramos lo cosechamos tarde que temprano. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra a nuestro Dios? Dios es maravilloso en sus principios. Pero también algo importante es que Gustavo le dijo: si quiere pagarme, haga lo mismo que yo he hecho con usted, ayude a alguien en necesidad. Y estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Biblia. Son prácticamente las mismas palabras. De gracia recibiste, da de gracia. Tú ya has recibido mucho, da de gracia. Gustavo le dijo a la señora: usted ya recibió un favor de mí, pero yo le pido que no me pague con dinero, sino que ayude a alguien más.
De gracia usted ya recibió, señora, dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Y después la anciana va con la mesera y le ayuda. Y lo que de gracia había recibido, la mesera también lo empezó a impartir con su esposo. Dios está exageradamente interesado en que nosotros, amada iglesia, volvamos realmente o estemos en esta tercera etapa de la vida del cristiano. ¿Cuál es la tercera etapa? Se llama productividad, reproducción, servicio. Así se titula este tema, la tercera etapa. Y esta es una de las etapas que muy pocos cristianos llegan o permanecen. Algunos en algún momento sirvieron, en algún momento empezaron a servir dentro y fuera de la iglesia, pero se les fue olvidando. Y tú y yo hemos recibido tanto de parte de nuestro Dios. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido la libertad, hemos recibido vida eterna, hemos recibido gozo, hemos recibido paz. Dios no nos pide que le paguemos porque no podemos pagarle, pero sí nos pide que nosotros demos ese favor con las otras personas. De gracia ya recibiste, da de gracia. Has recibido paz, ¿por qué no oras para que otras personas tengan paz? Has recibido amor, ¿por qué no abrazas a alguien para que alguien más reciba ese amor? Has recibido salvación porque alguien se preocupó por ti. Alguien te predicó, alguien oró para que tú llegaras a la iglesia. Y como muchos de nosotros, cuando veíamos que nuestro invitado llegaba a la iglesia, nos daba tanto gozo y tanta alegría. Vino el vecino, vino mi primo, vino el compañero de trabajo que le prediqué y estuvimos orando. Eso mismo que tú recibiste es lo que nosotros tenemos que impartir con los demás. Dios quiere que demos de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y sabes algo muy importante, les decía ayer en el servicio del sábado en la noche. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos creó más bien? Nos creó para compartir su amor. Desde ahí vemos que Dios es un Dios generoso, que Dios es un Dios de favor, que Dios es un Dios dadivoso. Dios nos creó para compartir su amor con nosotros. Es lo mismo que Él espera que nosotros como hijos tengamos. Hey, yo soy tu padre y te creé para compartir mi amor contigo. ¿Tú no deberías de compartir lo que yo siembro en tu vida? Ayer, amada iglesia, cuando estuvimos terminando ya la predicación, nuestra hermana Carmen Lucero sintió en su corazón compartir un testimonio antes de recoger la ofrenda. Y la recogimos de una manera diferente. Empezaron a venir aquí al altar, ¿verdad? Con su sobre, con su ofrenda. La mayoría de los que estábamos aquí ayer en el servicio. Y sabes, una atmósfera diferente se sintió. Yo sentí como la presencia de Dios estaba tocando nuestros corazones. De tal manera que terminando el servicio hubieron algunos testimonios, como una persona que me dijo: yo pensé que había dado un billete de una cantidad más chica y cuando me di cuenta era el billete grande que lo había dado. Pero Dios me llevó a eso, inconscientemente me llevó a eso. Y aunque no estaba consciente que estaba dando esa cantidad, no me arrepiento de haber dado ese billete tan grande o más grande, porque yo sé que se lo di para el Señor. Y se movió una atmósfera de generosidad entre nosotros. Cosa que a veces no sucede, que damos lo que nos sobra o ni siquiera somos capaces de diezmar y ofrendar. Ahora, no es el tema, pero hemos recibido demasiado de Dios. ¿Y qué estamos dando? No solo en la economía, sino en nuestro servicio. Dios está tan interesado en que sirvamos, que mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dios está tan interesado en que sirvamos, que nos ha dado dones y talentos. ¿Para qué crees? ¿Para que andemos de presumidos y arrogantes? No, sino para que nosotros sirvamos a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido. A ver, léelo conmigo por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mira, dice el 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Empieza diciendo: cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. ¿Y qué significa cada uno? Cuando habla de cada uno es en particular. Yo no tengo todos los dones.
Dios no me los dio a mí todos los dones. No se los ha dado únicamente a los pastores, sino que nos los ha dado a cada uno en particular. Como tus huellas digitales son únicas, así también Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones en particular. Nos ha dado talentos, nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad y nos ha dado estos dones. Entonces no es pretexto si tú dices: es que yo no tengo nada que dar, yo no tengo en qué servir, no soy bueno para nada. Estás equivocado. Dios te dio dones. Y recuerda la parábola: a uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Al que le dio 3 y al que le dio 5 hicieron y lo multiplicaron. El que le dio 3 hizo otros 3, el que le dio 5 hizo otros 5, pero el que le dio 1 lo enterró. Su talento, su don lo enterró. Así hay mucha gente que entierra su don, que entierra su talento. Y Jesús le preguntó, ahí en la parábola le pregunta el Señor que le dio los dones: ¿y por qué enterraste tu don? Porque tuve miedo, contesta la persona. Porque tuve miedo y lo escondí. Así que Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Tú tienes dones y de eso Dios nos va a pedir cuentas. De esos dones Dios nos va a pedir cuentas. Tus dones. Hay gente que tiene el don. Aquí dice la Biblia, fíjate, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En vez de estar chismeando, o que eres buenísimo para vender, deberías de andar predicando también la palabra de Dios, con ese don de convencimiento. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Jesucristo glorificado. Ahora, ¿qué es un don? Un don es una dádiva divina que nos capacita y nos equipa para servir efectivamente y exitosamente a Dios. Escúchalo bien. Un don es una dádiva divina que nos capacita y nos equipa para servir a Dios efectivamente y exitosamente. Eso es una dádiva. Un don, perdón, es un regalo que nos capacita para que podamos servirle a Dios y a nuestro prójimo. Si tú en este momento dices: yo no tengo ningún don, tienes un problema. No estás entendiendo que Dios le dio dones a todo el mundo. Todo don, toda dádiva perfecta y todo regalo desciende del Padre de las luces. Así dice la palabra. Dios no escatimó, Dios no hace excepción de personas. Dios no dice: a ti muchos, a ti pocos. Dios ha repartido dones a todo su pueblo. Tú tienes dones, tienes más de lo que tú te imaginas, pero tal vez lo estás enterrando por miedo o por muchas razones más. Y luego dice aquí algo muy importante: cada uno, ya vimos que todos tenemos dones, cada uno según el don que ha recibido. Tal vez no has recibido el don de sanidad, pero has recibido el don para evangelizar a todo el mundo. Hablando de que donde quiera que tú vayas, a eso me refiero, ¿verdad? Tú estás compartiendo. O tal vez has recibido el don, tal vez no, ¿verdad? A lo mejor de predicar, pero sí de alabar a Dios en un grupo de alabanza. No lo sé. O de enseñar con los niños. Tú has recibido dones y tenemos que utilizar esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado para capacitarnos. Dios no nos manda a la tierra o no nos manda a la guerra sin fusil, como decimos comúnmente. Él nos envió bien capacitados a todos nosotros. Y luego dice: ministrelos a los otros. Ministrar es dar algo de parte de Dios. Se refiere a que pongamos a trabajar esos dones, a que no seamos perezosos, inconscientes o desobligados con nuestros deberes como cristianos, sino que el don que tenemos nosotros lo pongamos a trabajar para favor de los demás. En Primera de Corintios, que habla acerca de los dones, dice que todo don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no es para exaltarnos a nosotros mismos, los dones es para que sirvamos a los demás, y el que sea glorificado es nuestro Dios. El que tiene que ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Y luego también dice aquí algo importante: como buenos administradores. Ser buenos administradores se refiere a que lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo usemos correctamente. No seamos nosotros indiferentes. Y esta palabra en el griego, buenos administradores, escúchala por favor.
Esa palabra en el griego, buenos administradores, se refiere a la gente que está en una casa o en una propiedad, que es un mayordomo que cuida de ella. Este versículo nos enseña que usar nuestros dones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha confiado, es para que cuidemos de su casa, para que alentemos a los demás a buscar a Dios. Si tú tienes el don de sanidad, ¿cuántos enfermos hay? ¿Cuántas personas tú podrías llevarles ese beneficio? ¿Cuántas personas tú podrías alentar de demostrar el poder de Dios a través del don de sanidad, para que la gente crea que hay un Dios que los cuida y que los sana y que los levanta y que los libera? Un Dios bueno, un Dios misericordioso. Entonces, todos podemos servir porque todos tenemos tela de donde cortar. Todos podemos servir porque todos tenemos dones. Todos tenemos dones, todos tenemos cualidades y tenemos mucho talento, aparte de las millones de neuronas que tenemos en nuestra cabeza, que dicen que nada más usamos el 8 o el 10% de lo que está aquí. Así que tenemos de sobra para que podamos ayudar a los demás. El problema no es que no estemos capacitados, el problema es que no hay esa disposición. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás? ¿Por qué Dios quiere que nosotros sirvamos dentro y fuera de la iglesia? Porque es en los dos lugares. ¿Por qué Dios quiere esto? Dios quiere que sirvamos porque es la forma en cómo ayudamos a las otras personas. Y como las otras personas van a conocer de Cristo. Mira, si no hubiera un grupo de alabanza, tú y yo no alabaríamos igual. Si en este momento no hubiera personas que están cuidando a tus hijos, tú no estarías igual de tranquilo, de tranquila como papá. Sabes que alguien está cuidando a tus hijos y que les está compartiendo un alimento espiritual, un alimento para su corazón y su alma. Pero es porque alguien está sirviendo. Aquí todos funcionamos así. Dentro y fuera tenemos que servir. Entonces servimos con el propósito de ayudar a los demás y que conozcan de Cristo. Pero también servimos a los demás porque Dios quiere que a través del servicio se quebrante una de las maldiciones más grandes que ha venido con la caída del ser humano, y es el egoísmo. El egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. Desde niños nos enseñaron a no prestar nuestros juguetes y de ahí nos fuimos como Thornton sin frenos o como gordo en tobogán, ¿verdad? Nos fuimos ahí, o sea, sí, no prestes tus juguetes, y desde ahí se empezó a crear dentro de nosotros una creencia equivocada. No des, no compartas. Pero la vida, si no se comparte, es muy pobre y muy corta. Vivir solo para ti, vivir en serio solo para ti, para tus necesidades. Terminar la universidad para encontrar un buen trabajo y que poner una casa, comprar una casa, tener un carro. ¿Y qué más? Casarte y tener 2 hijos. ¿Eso es todo lo que piensas? ¿Eso es todo lo que llega a tu mente? Pues ¿sabes qué? Que la vida de un cristiano es mucho más que eso. La vida de un cristiano es para que tú puedas compartir de gracia recibido. Tienes que compartir, vivir en una atmósfera espiritual, en una atmósfera de lo sobrenatural, en una atmósfera de generosidad, en una atmósfera de perdón, en una atmósfera de amor. Todo lo que hemos recibido, Dios quiere que nosotros lo compartamos y que impacte el corazón de las personas, porque nuestro propósito no es solo terrenal, no es solo material, no es superficial. Nuestro propósito es eterno, amada iglesia. Estamos aquí en la tierra, pero no somos de esta tierra. Somos del cielo, somos de arriba, nacimos de nuevo nosotros. Entonces, Dios quiere quebrantar el egoísmo. Por eso te pide que sirvas. Si tú no has ayudado a nadie, no estás cumpliendo con una parte sumamente importante de la vida de un cristiano. Si tú no sirves por miedo, por lo que sea, o por egoísmo, como te lo acabo de mencionar, tú estás fallándole a Dios y enterrando tus dones. Dios quiere que tú y yo sirvamos. Ahora te diré brevemente ¿por qué mucha gente no sirve? Mucha gente no sirve porque se siente incompetente. Siente que es una persona incompetente, que no tiene nada que dar.
Pero te acabo de decir que Dios nos ha capacitado con dones y con talentos y con mucha inteligencia. El problema es que cuando nosotros nos sentimos incompetentes es porque nos vemos mucho a nosotros. Nos miramos mucho a nosotros y empezamos a ver tanto nuestros errores, nuestros defectos, nuestras limitaciones. Y si te ves mucho a ti, te vas a sentir incompetente para hacer las cosas. Varias veces me han temblado las piernas antes de subir aquí. Para mí no siempre es tan sencillo. A veces no nos sentimos bien en varios aspectos, pero sabemos que no somos nosotros. Si tú te ves a ti solamente, verás incompetencia, verás limitación. Pero Dios no nos ha dejado servir solos o desamparados. Nos dice: yo te daré mi Espíritu Santo. Así que el servicio no es que tú sirvas con tus dones y con tus talentos y tu inteligencia y tu capacidad solamente, sino que sirvas porque el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu está en ti y si Cristo está en nosotros, entonces esa es la esperanza de gloria que habla la palabra de Dios. Entonces la gente verá el poder de Dios. No puedo yo orar y que sane la persona por mi propio poder. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que libera, es el Espíritu Santo que se mueve, es el Espíritu Santo que está tocando tu alma, tu corazón en estos momentos. Como al principio lo oré. Nuestros mensajes, por muy buenos que seamos como oradores o que podamos motivar a la gente, se quedan solo en el intelecto. Pero cuando algo pasa después de eso, algo más profundo toca tu ser, entonces te das cuenta que no es la motivación y las palabras de una persona, sino que es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón y que te dice: hey, ¿hasta cuándo vas a quedarte sin hacer nada por los demás? ¿Es suficiente lo que has recibido? Es más que suficiente lo que has recibido. Ya tendrías que servir. Tendríamos que servir. Y como lo dije hace 8 días, en esta tercera etapa de ser productivos, de reproducirnos, de servir, Dios pone el ejemplo de un árbol que durante 3 años no dio fruto. Así que en 3 años nosotros tendríamos que dar fruto. Desde que nacimos de nuevo hasta los 3 años ya tendríamos que haber dado fruto. Porque un árbol que no da fruto no sirve y es cortado. Y Dios te ama tanto que Él te quiere usar a ti. Él puede usar a otras personas. Yo siempre lo he creído. Si yo no estuviera aquí, otro pastor mejor estaría tal vez. Pero Dios le plació ponerme aquí a mí. Y también yo lo decidí. Yo dispuse mi corazón y he dispuesto mi corazón estos más de 12 años para seguir aquí. Y aunque a veces mi mente o el diablo o pensamientos me dicen: pagan muy mal la gente, no importa, yo te estoy sirviendo a ti. Incluso hace tiempo, cuando cerramos nuevamente por segunda vez el templo, las puertas de este lugar, estaba tan desanimado, tan desalentado porque nadie venía. Y tú puedes decir: pero ¿cómo es que iban a venir si estaba cerrado? Pero teníamos siempre abiertas las reuniones de oración y venía muy poca gente. Y muy poca gente nos habló, nos dijo: pastor, paga la renta, paga los terrenos. Se desaparecieron. La mayoría de nosotros nos desaparecimos. Un 85% dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar. Y entonces dije: este es el pueblo que he orado por ellos, que he ministrado, que he aconsejado, que hemos ido a su casa. Si ahora que necesitamos apoyo para su propia casa, no están. Y entonces estuve batallando con pensamientos de irme a las Bahamas o a Miami, debajo de una palmera comiéndome un coco. Y estuve ahí pensando en hospedarme en un hotel y tantas cosas más. No, no es cierto. El asunto es que estaba pensando: esto no sirve, esto no funciona. La gente se ha olvidado de ti y se ha olvidado de que alguien les extendió la mano. No hay apoyo aquí. Una vez no teníamos para la renta. No teníamos nada para la renta. Y una persona de Estados Unidos mandó la cantidad exacta, 14,000 pesos exactamente, para mandar para la renta. Y empezamos a ver cómo Dios prospera, amada iglesia. Cómo Dios provee. Y Dios me tuvo que llamar. Y pareciera que el jefe me llamó a su oficina. Así lo sentí, un llamado del cielo. Y me dijo: siéntate, Luis Felipe. Cuando hace 12 años yo te llamé para ser pastor, tú dijiste que estabas dispuesto a ser pastor.
Tú hiciste un contrato conmigo. Yo te contraté a ti. He seguido sustentando tu vida espiritualmente, he sustentado tu matrimonio, he sustentado tu vida económica. ¿Te ha faltado que comer aún en este tiempo de esta pandemia? Y yo le dije, no, no me ha faltado nada. He pagado los terrenos, he seguido pagando los terrenos. Dije, sí. He pagado la renta de ese lugar. Sí. Entonces no te quejes. No te ha faltado nada. Tú hiciste un trato conmigo. No lo hiciste con la gente. La gente no te llamó, yo te llamé. Y tú hiciste un trato conmigo. Y yo he cumplido mi palabra que te dije, que te iba a respaldar y que te iba a sustentar todos los días de tu vida. Y yo lo sigo haciendo. Entonces el contrato lo hiciste conmigo, no con la gente. La gente no te debe nada, ni tú le debes a ellos. Pero el que sí debe, eres tú, me debes a mí, me dijo el Señor. Y entonces, después de esa regañada, ¿qué dices? ¿Qué puedes decir a eso? Me ubicó el Señor y me dijo, yo te he llamado. Yo te he llamado. Imagínate enterrar los dones que Dios me ha dado por gente que es malagradecida, cuando hay tanta necesidad. Cuando siguen viniendo, hay gente que se va, pero hay gente que sigue viniendo a este lugar con necesidad. Ayer oramos por un joven que dice que ya no podía dormir y tantas cosas más. Y yo sé que Dios le dio libertad, que no podía respirar. Estaba en un aspecto de estrés muy fuerte y de ansiedad. Pero Dios le estuvo dando libertad. Enterrar esos dones, amada iglesia. Entonces tú decides si los entierras o no. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos solos, nos vamos a ver como unos incompetentes. Pero no eres tú, es Dios en ti, es Jesús en ti, es el Espíritu Santo en ti, es la palabra poderosa de Dios, es la presencia de Dios en ti, que hace posible lo que para nosotros sería imposible. Porque también hay gente que no sirve. Porque hay gente que no sirve por el pecado. Por el pecado. Hay mucha gente que no sirve por el pecado. ¿Y sabes qué me han dicho personas? Es que ando mal. Pero yo desde que te conozco andas mal. Siempre estás mal. Pastor, espéreme, yo le digo, ¿y cuándo vas a servir? Porque últimamente Dios nos ha llevado a eso, a ser productivos en esta casa. Nos hemos olvidado de este punto. Y entonces me dice, nada más deje que componga mi vida. Pero eso me llevas diciendo desde hace años. Entonces no servimos muchas veces porque estamos en pecado. Y el pecado hace una división entre Dios y nosotros. Pero también el pecado endurece nuestro corazón para que solo nos fijemos en el pecado y no en otras cosas que tenemos que hacer. El pecado nos ciega, nos enceguece, amada iglesia. Pero también hay algo muy importante: el pecado trae culpa y trae vergüenza. Así que muchas veces después que hemos pecado, aunque ya no estamos pecando, aunque ya nos hemos arrepentido, sentimos tanta culpa y tanta vergüenza que decimos, ¿cómo le voy a servir? ¿Qué hipócrita voy a ser? Y lo dejamos de hacer. Así que también mucha gente no solo es por el pecado, sino es por la culpa que siente, porque sabes que andas mal. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esto? A esto que estamos hablando: dejar de servir o dejar de pecar. La gente cuando está pecando deja de servir porque quiere seguir en su pecado. Pero la solución no es que dejes de servir, es que dejes de pecar. Si dejas de pecar y recibes el perdón de Dios y cierras la puerta a la culpabilidad, puedes servir con libertad. Esa es la solución. Pero también mucha gente deja de servir o no sirve por falta de amor a Dios y a los demás. El amor es el que nos mueve. El amor es el que nos mueve. Mira, recuerdo de esta historia de una amiga mía que yo ya les he compartido en otras ocasiones. Ya tiene tiempo de esto. Procuramos no estar como los viejitos contando las mismas experiencias, ¿verdad? ¿Has visto a los viejitos que dicen, no sé si te he contado? Papá, ya me has contado como 29 veces la misma situación.
¿Sí han escuchado eso? Y él lo cuenta como la primera vez, hasta le siguen saliendo sus lagrimitas, ¿verdad? Cuando cuenta esa historia conmovedora. Pues esta historia yo se las he contado y es un testimonio. Nosotros, mi esposa y yo teníamos una amiga que ya tiene años que no hemos visto. Crecimos en la misma iglesia, ella mayor que nosotros. Era madre soltera, tenía a un niño muy pequeño. Vivía en un cuartito prestado, en una situación muy, de verdad, muy pobre, que a veces no tenía ni para comer. Así que dice que ella un día se levanta en la mañana y empieza a hacer su oración antes de salir a trabajar. Pero en esa oración el Espíritu Santo se empezó a mover, ella nos cuenta, y empezó a tocar su corazón. De tal manera que esta mujer le dijo: ¿qué quieres que yo haga en este día, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este día? No tengo mis planes de ir a trabajar, pero ¿qué es lo que tú quieres que haga en este día? Y no le contestó en ese momento el Espíritu Santo. Así que ella agarró el transporte y se fue rumbo a su trabajo. Pero dice que como a la mitad del camino, más o menos, era una distancia considerable, como a más de una hora y media de su casa a su trabajo. Y a la mitad del camino dice que el Espíritu Santo le estuvo hablando y le dijo: en 3 cuadras te vas a bajar, en 3 cuadras te vas a bajar. Y ella no hacía caso, o simplemente decía: estoy ya delirando. Porque cuando Dios nos habla hablando en serio, muchas veces pensamos que es nuestra imaginación, y ella pensó que era su imaginación. Pero esa voz seguía insistiendo: en 3 cuadras te vas a bajar. Y ya después que ella no hacía caso, le dijo: te vas a bajar en esa cuadra, bájate en esa cuadra. Y no se bajó en esa cuadra, pero el Espíritu Santo le dijo: bájate ahora aquí. Ya se le habían pasado esas 3 cuadras, bájate aquí. Y ella se bajó del transporte público, se bajó, y el Espíritu Santo le dijo: regrésate a esa esquina. Y ella se regresó a esa esquina. Ella nos cuenta eso, lo contó en la iglesia, así como yo te lo estoy contando, prácticamente hace como 15 años o más. Y entonces dice que cuando llegó a esa esquina, a una distancia como de unos 7 metros aproximadamente, vio a un hombre tirado, y el Espíritu Santo le dijo: acércate a él. Y mientras ella se iba acercando con miedo, porque era miedosa, era insegura esta mujer, tenía ciertos traumas, ciertas cosas. Entonces iba notando que este hombre estaba muy ensangrentado, que estaba golpeado y que estaba tirado ahí. Y le dijo: acércate. Y ella no quería, pero el Espíritu Santo insistió y le dijo: acércate. Ella se acerca, le predica de la palabra de Dios, y dice que él recibió a Cristo en su corazón. Y para no mentir, no me acuerdo si cuando recibió a Cristo en su corazón, este hombre le salieron unas lágrimas o no, pero dice que ella sintió que lo recibió sinceramente. Una persona, cuando la vio ahí a esta hermana que estaba orando por la persona, ya después se acercó el de la tienda que estaba ahí cerca. Sabes que siempre hay una tiendita de la esquina aquí en México, ¿no? Y entonces se acercó una persona de la tienda y le dice: este hombre está muy mal, ya llamé a la ambulancia y van a venir ahorita por él. Esperó ella la ambulancia, se lo llevaron al hospital. Al día siguiente, o a los 2 días aproximadamente de que pasó esto, esta hermana, esta cristiana, llega nuevamente a ese lugar y le pregunta al de la tienda y le dice: ¿qué pasó con esta persona? ¿Sabes algo de él? De este hombre que estaba ahí tirado, ensangrentado. Y le dice: sí, hace pocas horas me llamaron porque dejé mi número por cualquier situación, y me dijeron que había fallecido. Entonces ella se fue muy triste a su casa. Todo esto ella cuenta, este testimonio impactante para mí, tan impactante que ya no lo he olvidado. Y entonces se va a su casa triste y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que se muriera? Y ella en esa noche tiene un sueño y ve a este hombre en el cielo alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El propósito, amada iglesia, el propósito no era que se salvara físicamente, sino que salvara su alma. Nos hace falta a veces amor a Dios y amor a los demás. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor, dijo Isaías, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es una pregunta. Isaías 6:8: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Estás esperando el momento oportuno para servir al Señor. Te estás equivocando, nunca va a llegar. Tienes que servirlo cuando Él te está haciendo esta pregunta: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién compartirá este mensaje? ¿Quién le dirá a los perdidos que ya no tienen que estar perdidos? ¿Quién les dirá a los de falta de amor que hay un Dios de amor? ¿Quién les dirá a los enfermos que hay solución para su enfermedad? ¿Quién les dirá a los esclavos, a los cautivos, que Cristo sigue rompiendo cadenas, que saca su espada y que rompe cadenas? ¿Quién les dirá a los deprimidos, a los que tienen pensamientos de suicidio, que Dios cambia en la tristeza en gozo y en alegría, y que Dios da libertad en el alma y en el espíritu, que donde ningún psicólogo puede llegar, ahí Cristo puede llegar? ¿Quién les dirá a los perdidos que hay un Dios, que hay un Padre que nos ama con un amor tan grande, tan eterno, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Le dirás tú, amada iglesia? ¿Irás tú? ¿Compartirás tú? ¿Serás el instrumento tú? ¿Quién irá? Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí.